el siguiente video, un hombre se encontraba haciendo caminata por un bosque aislado, cuando una pequeña casa, al parecer abandonada, llamó su atención. Así que decidió ir a echarle un vistazo, pero parece que encontró algo más de lo que esperaba. Atentos. Fan ass. Tal parece que la casa no estaba abandonada del todo. Había algo o alguien, al parecer, en el piso superior de la propiedad. Algo que aterró tanto al hombre que decidió salir corriendo del lugar. Pero, ¿qué es esto? Y si la respuesta fuese una persona, entonces, ¿por qué se encuentra en total oscuridad? ¿Tú qué crees que sea? Deja tu opinión en los comentarios. Aunque el siguiente metraje es escalofriante por sí mismo, la historia detrás de este video es aún más aterradora. Durante algún momento del año 2008, un grupo de amigos en Tailandia se encontraban pasándola bien, haciendo karaoke juntos en la casa de uno de ellos, cuando algo inquietante aparecería. Algo o alguien que no estaba en ese momento. Cuando revisaron la cámara, encontraron esto. ¿Lo viste? En algún momento se puede apreciar un rostro aparentemente distorsionado detrás de uno de los jóvenes, pero además, varias personas de la audiencia apuntaron a que este rostro tenía algo más que era perturbador. Primero, no tenía cuerpo, solo era un rostro flotante, y lo más escalofriante es que parece estar lastimado y con heridas. Ahora, ¿recuerdas que te dije que la historia detrás de este metraje era más aterradora? ¿Verdad? Resulta que esa misma noche del día que estuvieron juntos pasándola bien, uno de ellos había sufrido un accidente de autos con desenlace fatal. No hace falta decir que el desafortunado joven pereció al momento del impacto, y no fue hasta el día siguiente que el grupo de amigos se enteró de la trágica noticia, que cuando revisaron las imágenes del día anterior, cuando hacían karaoke, notaron que este extraño rostro flotante apareció detrás del mismo joven que horas más tarde perdería la vida. Pensaron entonces que aquel video fue como un presagio, o quizá la misma entidad del joven recorriendo sus últimos pasos. Aunque este metraje con o sin historia de fondo de por sí es realmente escalofriante, y aún después de tantos años, esta historia sigue siendo perturbadora.
Entonces, ¿qué opinas tú respecto a este metraje y esta historia? ¿Es realmente el espíritu del joven visitando sus últimos momentos? ¿O tiene alguna explicación diferente? Escribe tu opinión en los comentarios. El siguiente metraje es de un canal de YouTube que no tiene que ver con nada relacionado a lo paranormal. Dicha cuenta llamada La Cocina de Laura se suben videos que son relacionados netamente con la comida hecha en casa. En ellos se suele ver a Laura con su hijo realizando regularmente transmisiones en vivo. Todo esto hace que lo que pasa a continuación sea más verídico y que, desde entonces, tiene la sensación de que su casa está embrujada. Laura se encontraba contando una historia cuando sucedería algo escalofriante. At the back door, the dog had to pee, and there's a button that says pee pee by the back door. And I'm like, wow, it's been quiet. Oscar has not bothered me all day. This is great. I think he's finally over this, right? So I said to the dog, hit the button. You want to go pee pee? Hit the button. So he hits the button, and it goes, your mom's dead. What the? What was that? So, anyways. Nothing's right. Sorry, typing too fast. That's strange. The cabinet behind you just opened and closed on its own. What? Is that what that was? Ah! What was that? Ah! What the hell? It's right there. Pick it all up. Holy. Yeah, that cup just shattered. Oh my god, I'm really scared right now. That is garbage. Do you want to end it? Are you freaked out right now? Sure. Oh my god, guys, I'm sorry. Hold on, let me just say goodbye. No es hasta que revisan luego el video que se dan cuenta que el origen del sonido era el mismo gabinete, que luego se abrió solo. Ahora, algunos creen que esto sucede a raíz de la broma que hizo sobre su madre fallecida, la cual tiene ya 20 años de haber pasado a mejor vida. Entonces, la mayoría deduce que puede haber sido una manifestación de ella, aunque claro, es solo una hipótesis. ¿Y tú, crees que puede ser esto real evidencia de actividad sobrenatural? Escribe tu opinión en los comentarios. El usuario de Facebook, Ashley Hammond, dice que una extraña energía siempre se encuentra adherida a ella a donde quiera que vaya, y que esto la ha acompañado a su nueva casa. Y es que, durante una noche cuando se encontraba totalmente sola, una de las cámaras de seguridad de su casa captó lo que ella pensaba era uno de sus hijos subiendo las escaleras, pero en tan solo unos segundos se dio cuenta de algo aterrador. Atentos. Se puede ver a alguien subiendo las escaleras, pero solamente se aprecia el torso superior de esto, es decir, no tiene ni piernas ni parte baja del cuerpo. Además, desaparece inexplicablemente y el reflejo de sus ojos no es algo tan normal verlo en personas reales. Cuando Ashley vio esto, por un instante pensó que su hijo estaba en casa, pero en realidad se encontraba totalmente sola esa noche. Entonces es cuando se dio cuenta de que había captado algo aterrador. ¿Y tú, crees que esta puede ser alguna entidad paranormal
¿O acaso es algo demoníaco? Escribe tu opinión en los comentarios. Como ya es acostumbrado el canal de Adventure Allah, nos comparte diverso contenido de exploraciones urbanas y paranormales, y es a través de sus exploraciones que podemos simpatizar de diversas maneras a su peculiar forma de investigación. Aún así, es inquietante y aterrador ponernos en el lugar de él. من زمان ما جيته وانا وعدكم اني راح ارجع له مره ثانيه وهذا انا رجعت طبعا لا بروح لا يمين ولا يسار على طول بتجه المكان الا انا جاي مستقصد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. حصنت نفسي بلا اله الا الله. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا اله الا الله. لا إله إلا الله. لا 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 لا. تعرفون يا جماعة الخير أنا جاي ليش؟ وعرفتون الموضوع. لا إله إلا الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حصنت نفسي بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. حصنت نفسي بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من شر ما خلق من شر ما من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة هذا أنا قاعد أمسكه في يدي والله العظيم بس لازم أشوف بسم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. والله العظيم أنا جالي حدث. أعوذ لا إله إلا الله. أنا لازم أجيب لي شيء يا جماعة الخير ما أقدر أخذ. لا إله إلا الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. حصنت نفسي بلا إله إلا الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إن كان هذا سحرا فابطل. اللهم إن كان هذا سحرا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا 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 أحس نفسي إني تحاصرت يا جماعة الخير. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. El nerviosismo puede afectar de distintas maneras en determinados momentos, algunas veces más que en otras situaciones. Entonces, ¿es posible que la evidencia captada en este metraje sea auténtica actividad paranormal? Si tú estuvieras en el lugar de él, ¿cuánto tiempo aguantarías? Déjame saber tu respuesta en los comentarios. Si tienes videos escalofriantes o encuentras uno que crees debería salir en la próxima compilación paranormal, escríbeme al correo que aparece en pantalla. Muchas gracias. No olvides seguirme en Paranormal Clips, donde hay diverso y exclusivo contenido paranormal. Muchas gracias. Si deseas tener acceso anticipado a los estrenos y más ventajas, puedes hacerte miembro del canal. Te dejo estos 4 videos que sé te van a aterrar. Esto es Realidad Alterna.